Definitivamente la calidad de un lead de Meta con un lead de Google es muy distinta, porque en Google tienes una intención detrás, en Sí. Meta no. El cliente tiene que ser sincero. Sí, al final el beneficio de saber si este lead es bueno o no es para el cliente final. Explicar y educar, que por mucho que tu objetivo sea importante, no quiere decir que si le tiras más dinero es mejor. El mayor reto fue recuperar una cuenta hackeada. Entramos a ver y tenía un gasto diario de 5.000 euros al día. Buenos días, ¿qué tal? Un día más en la oficina y otro podcast de Milax. Hoy con nuestra Ads Consultant, doña Pierina Castillo. Pierina, ¿cómo estás? Bien, ya me casaste. ¿Ya te casé? Es que me has dicho doña. Bueno. Pierina, vienes para hablar de Campañas publicitarias. un tema muy interesante que muchas personas que vienen nos preguntan: ¿dónde invierto? ¿Cómo puedo invertir? ¿En qué plataforma? ¿Qué presupuesto? Muchísimas preguntas que hoy intentaremos resolver. Pierina, ¿empezamos? Empezamos. Tengo 3.000 euros. ¿Dónde los invierto? ¿Qué vas a vender? Pues imagínate servicios, ¿no? Tengo un despacho de abogados. Vale. Pues yo los invertiría en Google Ads fijo, totalmente. Empezaría con una campaña de búsquedas para lograr traer tráfico, para lograr traer un reconocimiento de la marca y estar presente en el momento que la gente quiere encontrar a este despacho. Podría probar también una campaña en Meta. ¿Nos va a dar? Sí, podrías hacer un tráfico de calidad. Pero tengo 3.000 euros. ¿No es mejor una única plataforma y no inventamos? ¿O cómo? Pero Facebook Meta en general es una plataforma muy barata. Tampoco es que le tengas que dar la mitad de tu Vale. presupuesto. Yo, como te digo, haría tráfico de calidad. Con un objetivo de venta, puedes generar tráfico de calidad. No vender, hacer tráfico, que es interesante. Este objetivo de venta, si lo usas para tráfico, te da un tráfico más calificado. Y al ser un despacho que está iniciando su campaña, pues es interesante atraer este tipo de tráfico. Interesante. Luego vamos a profundizar. Hablaremos también por plataformas, ¿vale? Hablaremos de Meta por separado de TikTok y de Google. Ahora mismo creemos que son las tres plataformas más relevantes. Podríamos añadir LinkedIn, pero bueno, Muchas tampoco hay muchísimas. Hay Bing, Hay Pinterest. hay Pinterest, Yandex, Tantas. plataformas infinitas, ¿no? Yo quiero hacer un inciso antes. ¿Qué diferencia hay entre SEO y SEM? Diferencias, la más clásica y la más brutal es SEO es orgánico y SEM es pagado. ¿Vale? A veces se confunden estos términos, pero es eso. ¿Se El nutren? SEO, sí, uno ayuda al otro. Yo diría que bien puedes tener tu campaña pagada en SEM, Google Ads, todo perfecto, pero el día que dejas de meter dinero, tu página desapareció. Si no haces un buen SEO detrás, si no tienes bien trabajado las keywords, el posicionamiento, la autoridad de la web, todo esto, pues el día que dejes de invertir dinero, todo se va para abajo. ¿Vale? Sí, que yo creo que queda claro, es una diferencia básica, pero lo hemos querido hacer porque hay muchas personas que nos lo preguntan, que esto les genera dudas y sobre todo yo creo que es relevante el hecho de que se nutren. Ahora vamos a intentar, a grosso modo, por plataformas, Pierina, ¿qué públicos podemos encontrar? ¿O están todos los públicos en todas las plataformas? Puedes encontrar, pero te va a costar más caro. Si no eliges la plataforma correcta, lo que va a pasar es que tu presupuesto se va a disparar por todos lados, no vas a generar el resultado que quieres y no va a funcionar. Es mejor saber qué tipo de plataforma me conviene de acuerdo al tipo de negocio que tengo. Vale, pero concrétame. A Joder, ver, has hecho un poco ahora de poesía formal. No seas tan formal, venga, va, concrétame. ok, a ver. Si vendo zapatos, sí que lo puedo vender por Instagram. Es un producto con un ticket un poco más bajo, lo pongo con un anuncio de colección y va a salir. Si yo quiero vender un terreno, un departamento, yo lo vendería por Google Ads, porque es un producto un poco más caro, es más difícil, tienes que tener una intención de querer hacer esto, lo vas a pensar más tiempo, yo lo haría por Google Ads.
Si quiero vender, qué sé yo, unas entradas para un concierto, un teatro, pues yo lo podría hacer a través de Meta e Instagram, los dos juntos. Entonces, depende mucho de esto, ¿no? Para ti, ¿cuál es el presupuesto mínimo para empezar a hacer una campaña publicitaria? Mínimo recomendable. A ver, un mínimo recomendable. Perdona, Sí. sabiendo que es muy difícil porque depende del coste por clic, depende de muchas cosas, ¿no? Pero un mínimo. Me atrevo a decir que puedes iniciar con 300 euros al mes. Puedes iniciar, pero depende mucho Es también muy qué quieres poquito, ¿eh? conseguir. Sí, yo lo sé, pero a ver, si eres tal vez un restaurante que tienes un solo local, lo puedes hacer campañas, que te Compro. reconozco, hacer el menú. Pero si eres más grande, un despacho, diría yo te recomendaría por lo menos 1.000 euros de preferencia. Sí, y es poco porque el CPC normalmente de servicios es Ese es alto. alto. Si El queremos CPC hacer es el costo algo por clic. multicanal, está claro que tenemos que ir a presupuestos más altos, pero estoy de acuerdo contigo que se pueden hacer estrategias para con presupuestos más ajustados, ¿no? Por lo que tú dices, porque es algo muy local, porque es algo más pequeñito, se pueden hacer estrategias que funcionen para tirar adelante, ¿no? Y al final todo tiene que tener un objetivo muy claro. Totalmente. Pierina, hemos dicho que hablaríamos de plataformas. Vamos a Meta, una de las principales plataformas y directos. ¿Cuál es el mayor reto que has tenido en Meta en este tiempo? Sabiendo que tú has trabajado aquí, que llevas trabajando tiempo, y has trabajado en Perú, ¿sabes? Que llevas en campañas 6, 7 años. ¿Cuál es el mayor reto que has tenido? El mayor reto fue recuperar una cuenta hackeada. Buah. Tema que se me pone la piel de gallina porque lo pasamos muy mal. Me imagino que hablas de la que viviste aquí, igual has Sí, vivido no, es también de en la que Perú. viví aquí porque fue la más fuerte. Explícalo para la audiencia porque es un tema muy interesante. Sí, a ver, lo que pasó fue que nosotros estábamos revisando la campaña, como de costumbre hacemos revisiones, y en una de estas revisiones encontramos que en esta cuenta precisamente había una campaña en un idioma que no conocíamos y quién la creó nadie sabía, entramos a ver y tenía un gasto diario de 5.000 euros al día, o sea, una locura. ¿Qué pasó? Apagarla total en ese momento y apagarla no era la solución, porque como el hacker estaba dentro había que buscar dónde estaba y quitarlo Sí, sí, recuerdo que apagábamos, y se al, volvió a al prender. minuto él la ponía, era como un juego Sí, de locos porque era un non-stop. Y lo que a mí me sorprendió es que normalmente cuando Meta detecta algo que inusual. puede ser inusual, fraudulento, lo para. Y en ese momento no paró nada, o sea, Lo llegó a permitió. gastar muchísimo dinero. Veníamos de un gasto diario de 30, 40 euros al día y de pronto 5.000 y lo permitió. Sí, y con un producto que creo que eran medicinas naturales en idioma, creo que era hindú, Me eh, parece. fue espectacular. O sea, yo no entiendo todavía. Hablando con el account de Meta, ¿pudiste averiguar por dónde se coló o ellos pudieron decirte? Porque lo que sí no que nos dijeron era que estaba limpio, que se pudo limpiar todo, pero ¿cómo se llegó a esto? Nosotros detectamos que llegó a entrar al administrador comercial y con ayuda del account luego hicieron una revisión más exhaustiva para que no se haya quedado metido por otro lado que nosotros no hayamos notado. Pero curiosamente ni siquiera los de Meta tenían cómo explicar este hackeo, porque nosotros teníamos activadas todos los protocolos de seguridad, las autentificaciones, la verificación de cuenta, estaba todo y aún así sucede. Entonces, Es uno de ¿qué los pasó? retos más grandes que tienen las plataformas, ¿no? Que es la La seguridad. seguridad. Porque realmente, bueno, en general, todo el mundo online, el gran reto para mí es la seguridad, porque realmente es algo muy, muy, muy complicado para nosotros que somos unos usuarios, vamos a decir, no básicos, ¿no? Porque el usuario, pero que estamos trabajando día a día, es algo que lo que haces es seguir todos los protocolos que te recomiendan y todo y así pasan estas cosas, pues imagínate con todos los millones de cuentas que hay, la de hackeos diarios que pueden haber. O sea, debe ser
una animalada. Lo que sí que se consiguió es que devolvieran todo el dinero, ¿no? Sí, pero el problema no era ese solamente. O sea, más allá de que nos devolvieran el dinero, es que esto lo hemos tenido que pelear mucho tiempo. Por eso digo que fue un reto, porque la cuenta publicitaria se quedó paralizada porque como quitamos el método de pago para que no nos siga comiendo más dinero, pues lo que sucedió fue que nos generó una deuda que Meta tenía que quitar para poder levantar cualquier restricción de nuestra página y Es poder verdad. volver a usar anuncios en Meta. Creo que debemos haber estado sin anuncios ahí fácilmente 2 meses, porque era mandar correo tras correo, llamar, meter tickets, y ya cuando por fin nos logran hacer esta limpieza, hacer un reseteo, migramos recién a otro business manager más ordenado, con, llámale, más seguridad, esperemos que se mantenga así. Ya esto, Sí, pasa que en lo de más seguridad, en el momento que tienes todos los protocolos que ellos te dicen y todo así pasa, es que es complicado, ¿no? En este caso era una campaña a consumidor final. Meta es, ¿consideras que es una buena plataforma para hacer campañas B2B? no es la mejor, no es la óptima, pero sí lo puedes hacer. Si tú tienes dos opciones. Si tienes una base de datos que te pueda ayudar a crear una campaña, sí que lo puedes ir haciendo. Definitivamente la calidad de un lead de Meta con un lead de Google es muy distinta, porque en Google tienes una intención detrás, en Meta Sí. no. En Meta puedes recibir muchos formularios que hay gente que ni siquiera sabe por qué lo llenó. Por eso es que nosotros usamos lo que es las preguntas de filtro para un poco, si alguien llena estos filtros, tiene que tener unas ganas de contactar, sabe lo que quiere, ¿no? Para evitar un poco eso. Pero volviendo a lo tuyo, se puede, pero es más difícil. Pierina, ¿cómo sé que una audiencia es buena? Tienes distintas formas de saberlo. Uno es lo que tú puedes ver en la plataforma. Eh, el costo por lead, si está muy alto, si está muy bajo. Un lead muy bajo no necesariamente quiere decir que es buen lead. No, igual que un lead caro tampoco Tampoco. tiene que ser malo, ¿no? Claro, Porque hay un al, punto medio. al final puedo tener un coste por lead de 30 euros, pero que el lead, cuando lo llame, sea bueno y valga, ¿no? Sí. Otro caso es ir viendo los clics que genera la campaña y el otro es el feedback del cliente. Es el tema de que el cliente te diga, oye, sí, estos contactos son pocos, pero son buenos, estoy cerrando. Yo O son creo, muchos yo y creo tengo que cierres. este punto es clave. O sea, el feedback del cliente es clave. El cliente tiene que ser sincero. O sea, no nos sirve de nada que no te aclaren, ¿no? Porque muchas veces no te aclaran. O sea, hablas y no entiendes nada. O sea, no sabes si va bien, no va mal. Por favor, decir las cosas claras, porque realmente es un punto clave. Sí, al final el beneficio de saber si este lead es bueno o no es para el cliente final. Y, 100%. no y decir no puedo controlarlo es como decir que no puedes darnos feedback y vamos a ciegas con una campaña. Hay otra forma también que es mirando los resultados del formulario. Si tus preguntas de filtro son muy concretas, tú vas viendo, oye, este lead es bueno. Sí, esto cuando tienes ya la experiencia del Sí. sector, tú más o menos ya. Está claro que de inicial es muy difícil, pero con experiencia ya puedes. Pero aparte de esto, que son interacciones con el cliente, el coste por lead, ¿qué otras métricas puedes ver? Tienes el tema del alcance y las impresiones que te ayudan a medir frecuencia. La frecuencia también lo que te da es saber, oye, ya este anuncio está limitándome ya. Es hora de cambiar mi creatividad. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es la cantidad de veces que tu anuncio se ha visto en una audiencia. Ahí tienes dos opciones. O cambias de audiencia o cambias de creatividad. Pero si tu audiencia es buena porque la has estado midiendo, si sabes que esta es la forma de vincular, de llegar, cambias creatividad. Pero para ti, ¿qué frecuencia en una campaña? Porque, claro, esto varía. Si es una campaña de branding, buscaremos una frecuencia que es alta, ¿no? Que es las veces que una misma persona ve el anuncio, ¿no? Pero una campaña de leads, ¿qué frecuencia para ti es la óptima? Yo en un máximo te diría 2.5, que ya es bastante pequeña, ¿eh? Pues No, que, alta. perdón, sí, o sea, a ver, si lo comparas con una frecuencia de 7 en una de Ah, branding, bueno, no, claro, sí, 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 sí. Pero suena esto es pequeño, trampa, ¿eh? pero suena pequeño decir que la frecuencia es de 2.5, pero es que es real. O sea, si quieres ser más estricto dirías que 2,
que te conozco y sé que para ti el 2 es el límite en una campaña de leads. Sí. Pero para mí 2.5. Pues para Porque adelante. tampoco... 2.5. Sí. Les diré que te llamen a ti. Irina, más o menos hemos hablado de algunos temas. Viene un tema un poco peliagudo. Vale. Los traqueos. Los traqueos. En Meta, el pixel. Es Sí. complicado si no lo conectas bien con tu web, te puede traer métricas muy equivocadas que al final, obviamente, al contrastar, vas a decir, oye, esto no es real, no estoy midiendo bien y Meta tampoco va a saber optimizar. Es bastante importante hacerlo y hacerlo bien. Sí que aquí hay plataformas que ayudan bastante, ¿no? Sí, Shopify. Shopify, WordPress también tiene plugins Sí. que te ayudan. Hay forma de instalar conversiones personalizadas. Si tienes formularios, si tienes una thank you page, es la forma más fácil en Meta para medir esto, ¿no? De hecho, teníamos un caso de un cliente que buscaba franquicias y el tema es que siempre lo hacía en su landing. Y como no estaba bien configurado el pixel en un inicio, su campaña marcaba 0 y el cliente decía, ¿cómo es posible que no me lleguen formularios? Y no había forma de, sin arreglar el pixel, no había forma de optimizar campaña. Se logró hacer este cambio, arreglamos el pixel, hicimos una configuración de personalizado y empezamos a generar resultados, empezamos a ver el costo real de un lead de franquicia en Meta y a traer resultados. Aquí el fallo que vino ya Sí. fue lo que mencionábamos antes, saber la calidad, que no recibíamos este feedback. Sí, esto es clave porque si no, a ver, puedes ir optimizando, ¿no? Pero se te hace difícil optimizar, ¿no? Es más difícil, porque ves que genera resultados, pero es eso. Llega, pero yo no sé, es bueno, es malo. Sí, está claro. Vamos. Bueno, no, antes. Hay una pregunta mira, me la iba a saltar para preguntártelo más adelante, pero ¿cuántas creatividades tiene que tener una campaña? No sé si hay un número. Yo siempre intento tener por lo menos 3. Para mí ese es el ideal, en mi experiencia, porque te da la facilidad de que la plataforma vaya probando, vaya impactando y te vaya diciendo. Pero también he visto campañas que con una sola creatividad te traen los resultados que quieres. Claro que estas son cuentas que ya tienen más aprendizaje, tienen más tiempo, ya sabes, en base a la experiencia anterior, sabes que funciona y trabajas eso. Pero de un inicio, cuando estás comenzando, sí que yo pondría 3 con distintos mensajes para probar cuál es el mensaje que me trae los resultados que quiero. Luego de esto ya empiezas a trabajar otro tipo y seguir avanzando. Muy bien. TikTok. Pierina, ¿de qué es la campaña que mejor te ha funcionado? ¿De qué sector? Tengo 2, dependiendo del objetivo. El objetivo de seguidores me fue muy bien con una tienda de artículos para el hogar, de colchas y todo esto. Tuvimos un costo por seguidor de 0.15, 0.10. Estaba en ese, se iba moviendo, pero era ese. Conseguimos muchos seguidores. En otras cuentas cuesta más, ¿eh? Pero, ¿son seguidores de calidad? Iban interactuando, iban mirando los vídeos, pero al final pasa lo mismo que pasa con las campañas de SEM. El día que dejas de meter dinero empiezas a perder un poco, así que esto te Ya. sirve para inflar una cuenta al inicio, pero necesitas tú también ir generando un contenido que los mantenga enganchados. La verdad es que sí que es verdad que una campaña a 0,10 o 0,15 es muy económico el seguidor. ¿Me has dicho dos? La otra es leads. Busqué Sí. leads de B2B y funcionó. Se ¿Qué recibían sector? más que Meta. Lo intenté nuevamente para franquicias. Empezamos a recibir Hostia. mayor cantidad de leads y te digo, lo hicimos con formularios a la web, ni siquiera formulario nativo de TikTok. ¿Y qué diferencia ves entre una campaña de leads en Meta y otra en TikTok? Porque en Meta probablemente la gente está más acostumbrado porque lleva más tiempo en la plataforma, son campañas más típicas, pero en TikTok, ¿qué diferencias ves? Al momento de la segmentación hay mucha diferencia. Sí que en un momento TikTok no te dejaba segmentar si no era el país completo, te obligaba a tomar
España. No podías decir solo quiero Cataluña en un momento, ¿eh? Hoy Pero por ahora hoy ya sí, sí, ¿no? sí, hoy por Ah. hoy ya se puede. Esa era una diferencia. Pero esto es una Eh, diferencia de la edad de piedra ya. sí, Irina, a una diferencia actual, vamos. el tema del poder adquisitivo, esto es algo que sí que puedes, que te lo da TikTok y no te lo da Meta, que a mí me ¿No? parece interesante dependiendo de lo que vas a hacer y a quién buscas. Otra es los intereses por el tipo de contenido que ves en TikTok. En TikTok hay más gente que se engancha mucho al contenido y aquí sí que creo más en gente que sigue contenido de que en Meta gente interesada en. Vale, entiendo. Ujú. Eh, si hablamos de creatividades para los anuncios, en TikTok, para ti, qué estilo de creatividad ha sido la que más te ha funcionado? Por ejemplo, personas, no personas, vídeos de producto, que está claro que como más orgánica, mejor, ¿no? Pero, ¿cómo la... Cuatro tips que darías a nuestra audiencia. En Decir, TikTok lo que yo mejor me ha funcionado es cuando ha sido un vídeo más orgánico, más... Sí que salen personas, pero reflejas una situación cotidiana. Te lo digo porque en Perú trabajaba con una inmobiliaria que tú dices que va a generar una inmobiliaria, porque era nuevo y decían que solo los jóvenes estaban ahí, pero generamos leads, generamos sí. engagement, orgánicamente nos empezó a ir muy bien, pero los vídeos en campañas que tenían mejor resultado eran donde salía justamente una situación cotidiana. En plan, yo cuando invito a mis amigas, pero no tengo la casa sola, porque era una Pero situación que siempre con pasaban. personas, ¿no? Sí, siempre con personas y que no se sienta que le vendías, porque el usuario de TikTok no le gusta que le vendas directamente. Ya, porque sí, están, Son, es más, son mucho sí. más reacios a eso, no, no les gusta. Adiós y Yo, ya está. has dicho una cosa que me ha gustado y es algo que insisto mucho cuando hablo con personas que quieren hacer campañas, ¿no? Que es el tema por favor, todos los usuarios están en todas las plataformas. O sea, no vale el tema de TikTok es para gente más joven. Está claro, habrá gente más joven y los grandes datos lo van a decir. Pero, ¿cuántos millones de personas hay? A ver, se decía que eran solo los jóvenes, pero yo tengo a mi abuelito mandándome TikToks cada mañana. Y mi abuelo es un hombre de 80 años. Está ahí pegado a Sí, TikTok. está pegado. Mi papá que se resistía porque decía, no, yo que voy a ver esto, un hombre de 60 y tantos también. O sea, Ah, es los que adultos están en TikTok y la gente cree que no. el tema es segmentar correctamente. Totalmente. Hay diferentes opciones de segmentación, o sea, has dicho Poder adquisitivo. el poder adquisitivo. ¿Hay alguna más que sea interesante que tú digas, ostras, esta es interesante en TikTok? A mí me parece interesante cuando intenté hacer una campaña de cirugía. Tú no puedes elegir cirugía como tal. No puedes elegir llegar a ¿Cómo? médicos. Perdona, explícate que no te he entendido. ¿Quieres hacer una campaña ¿Sí? para cirugía estética, para buscar médicos? ¿Sí? Tú no puedes ir Para buscar médicos. para buscar médicos. O sea, yo que tengo una clínica busco médicos. No, O sea, o yo que me quiero operar busco un médico. yo que soy, me he explicado mal aquí. Yo que soy una clínica, quiero buscar ¿Sí? un paciente. Ah, vale, entiendo. Sí, 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 en sí. clínicas. Entonces, yo no puedo buscar como tal alguien con interés en cirugía estética, porque TikTok no me da No, está esto. capado. Totalmente. Pero ¿qué puedo hacer? Puedo buscar gente que siga el hashtag cirugía estética, porque como hashtag sí me lo permite. Y Ah. los creadores de contenido, cuando hacen algo, ya sea médico, ya sea quien sea, suelen utilizar este tipo de hashtag. Es identificar el hashtag que utilizan y cuál es el que la gente Claro. que busco suele mirar. ¿Qué? Esto es interesante. Es interesante, es muy interesante. Hemos tocado un tema por encima que es las restricciones. Cirugía estética tiene muchas restricciones. ¿Qué sectores tienen restricciones en TikTok? Los anuncios, y esto no es solo en TikTok, los anuncios para mayores de 18, porque hay boutiques eróticas que quieren vender, tienen mucha restricción, les cuesta, o sea, tienes que saber dónde censurar, dónde tapar, para que incluso orgánicamente TikTok te muestre para ti. Alcohol creo que también tiene Alcohol también, restricciones, ¿no? cigarros, Bueno, los que ya conocemos, estos tienen muchas restricciones, pero en algunos más, en otros es menos. o es mi sensación, que es más duro TikTok en restricciones que Meta. Sí,
Sí, Porque ¿no? incluso teniendo nosotros todos los cuidados que tenemos, em, tenemos una boutique erótica y nos cuesta mucho a veces llegar. Nos tenemos que estar atentos porque nos paralizan un video que ya estaba aprobado, que ya estaba activo en cualquier momento, porque al día siguiente se dieron cuenta que era para más 18 y era muy, tal vez muy explícito para ellos y pasa. Pero es gracioso porque después ves contenido de gente haciendo cosas obscenas y no lo vetan. Entonces uno dice, ¿cómo funciona esto? Bueno, me imagino que al final es encontrar, ¿no? La manera de ir colando, igual que nosotros vamos colando anuncios, ¿no? Pues Sí, lo vas haciendo. ¿Qué tal es la relación con los accounts de TikTok, con el servicio de ayuda? ¿Es bueno? es bueno, te responden, son bastante rápidos y te ofrecen soluciones. Yo tenía que cambiar una razón social, una razón fiscal, Sí. y estaba bloqueado en esta cuenta que quería hacerlo. Entonces los accounts, le escribí a uno, antes de 24 horas ya me había respondido. Sí que es distinto, no tienes un chat como en Meta, pero sí te responden y te dan el paso a paso, te dicen que ya lo han escalado, que tienes que hacer esto. Es mucho más rápido, mucho más bueno. Lo único que sí que si no dominas el inglés es un poquito más difícil, la mayoría del Ujú. soporte está en inglés. Yo creo que TikTok, a modo de poco de resumen de plataforma, es una de las plataformas que más se tiene que tener en cuenta porque creo que es de las que más va a evolucionar en el Sí, próximo tiempo, ¿no? es que hay mucho este paradigma, la gente lo tiene todavía en la cabeza. TikTok es para jóvenes y no, ya dijimos que no y yo creo que eso es algo a resaltar, ¿sabes? Y es económica, Es económica, es económica. Pierina, vamos a Google, mi favorita. tu favorita. La landing, para mí, es el elemento clave en una campaña de captación de leads de Google, o de Meta, o de cualquier historia, ¿eh? O sea, de cualquier plataforma. Siempre y cuando aterricen en una landing, ¿no? Porque podemos Ujú. captar leads con formulario, ¿no? Sí. Pero si vamos a ello, ¿qué elemento tiene que tener? ¿O cómo estructurarías tú una landing? La landing yo la estructuraría con el formulario al principio y un pequeño texto introductorio que le haga entender al cliente quién soy y qué le estoy vendiendo. Porque si eso no queda claro de principio, lo más probable es que se vaya. Mostrarle un poco de lo que he hecho porque va a confiar en mí. Sí, todo el proyectos, ¿no? Sí, proyectos, portafolio un poco, seas servicio, seas producto, mostrar un poco lo que haces, lo que le ofreces. Ujú. Mostrarle algo, le muestras como tal el producto y le muestras también lo que tú ya has hecho para otras personas. Algo que también suma mucho tener es este tema de las reseñas, que si lo Clave, puedes tener es clave, porque es clave, es es, clave. es la forma más fácil de la gente de decir, oye, mira, otra gente, esto es real, no me está vendiendo humo. Sí, pasa que hay una diferencia muy grande en las reseñas, en las que se ven claramente que son falsas y las que no son falsas. Yo para mí, no sé cómo tú lo ves, la conexión con Google My Business directa es buena. O sea, porque si no, si ponemos ahí la frase, que esto lo hemos visto en muchos, ¿no? La frase escrita por el programador, es muy falso, ¿no? Sí, totalmente. La ¿Qué, gente qué, detecta estas cosas. qué más elementos tiene que tener una landing para ti? Tiene que tener claro el call to action y algo que he notado es que no solamente tiene que estar arriba en el formulario, tiene que estar presente en más partes de tu landing porque a medida que vas deslizando lo pierdes en algún punto y no necesariamente vas a scrollear. Entonces tenerlo por lo menos 3 veces en la landing, por lo menos. Yo para mí también hay un tema que se podría debatir mucho, que es si hacemos una oferta o no la hacemos. Yo cada vez está claro que depende de la urgencia que tenga el cliente, ¿no? Poner una oferta siempre ayuda a mejorar la capacidad de que la gente nos deje el contacto, pero sí que personalmente a mí no me acaba de gustar mucho cuando veo oferta, 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 contador atrás. Bueno, lo encuentro como Desesperado, muy quizás. desesperado, ¿no? O sea, lo veo más igual en una estrategia de varias landings, ¿no? Y con el retargeting ir jugando, ¿no? Y primero aterrizo a la landing uno, luego voy a la landing 2 y finalmente, si no he dejado el contacto en alguna, a una landing 3 con Un una cuenta descuento. atrás o algo, que no, que no esto. Eh, Es que siempre se dice, y sí, se cree tal vez un poco mal, que el sentido de urgencia es lo que va a hacer que la gente haga una acción.
Y no necesariamente, porque si no lo haces No. bien, lo que va a pasar es que vas a dar esta imagen que tú dices, de que estás desesperado por vender. Hay que Sí, saber cómo hacerlo. y el hecho también de que el consumidor también hay muchos, depende del sector y tal, ¿no? Pero el consumidor es muy maduro, ¿no? Porque estamos hartos de ver anuncios, de aterrizar a landings, que igual la gente no sabe lo que es una landing, pero aterricen en páginas donde hay para dejar un contacto, para varias acciones, ¿no? Entonces, hostia, un consumidor maduro no podemos estar oferta tras oferta tras oferta. Vamos a dar un poco de valor, ¿no? Vamos a empoderar el servicio que ofrecemos, a darle valor y a darle, ostras, a convencer sin la oferta, ¿no? También, pues, ayuda un poquito al margen. Pero si vamos a una tienda online, ¿qué campañas utilizarías para un e-commerce? Una Pimax te podría funcionar, una de máximo rendimiento conectada con el merchant. En general en una Pimax tienes el problema de que se dispara a cualquier lado, a cualquier Ay, aplicación sí. y apareces en aplicaciones de dudosa procedencia Sí. que no, tú dices, ¿yo qué hago aquí? ¿Por qué estoy apareciendo aquí? Pero ¿cómo tú puedes, porque esto ha pasado, ¿no? Pero ¿cómo lograste poder eliminar estas apps? Hay dos formas. Una es la exclusión de emplazamientos, que tú vas indicándole a la plataforma cuál es lo que no quieres. Usualmente lo que recomendamos es no aparecer en aplicativos móviles, porque aquí se va directo a los juegos donde están los niños, en el móvil del papá y no, Sí, no es por regla recomendable. general no Sí, es... entonces lo puedes hacer por añadiendo una lista de exclusiones y elegirlas. El tema es que aquí es manual, tienes que hacer uno por uno. Y lo otro es analizando dónde te has emplazado la campaña de Pimax. Google tiene un formulario donde tú a través de un Excel le vas a indicar todos los emplazamientos que ya tuviste y que no quieres seguir apareciendo. Esto es, se tarda un par de horas, Google lo hace manualmente, ellos lo hacen, no lo haces tú. Tú simplemente envías la solicitud y lo haces Con un y lo tienes. account... Sí, un account nos enseñó esto y nos fue muy bien. Como te decía, teníamos el tema de que aparecíamos donde no debíamos y gracias a este account que nos ayudó mucho, logramos pausarlo y que la Pimax empiece un poco a ir donde debería. Las Pimax para mí es una campaña que o funciona muy bien o funciona muy mal, se tiene que tener muy controlada. Esto para mí es básica, ¿vale? Lo que sí que yo nunca haría es tener una Pimax funcionando sola, ¿no? La Pimax funciona bien En compañía de una compañía de sí, búsqueda, una search. yo creo que aquí es como, al menos nosotros, ¿no? Cuanto mejor hemos... Sí, o sea, de principio, dependiendo del objetivo, si es, vuelvo, generación de leads, yo iría sí o sí con una de búsqueda y si veo que no estoy generando el impacto que necesito, la acompañamos con una Pimax para que nos ayude a impactar, a que nos descubran. Para ti, ¿cuánto tiempo necesitas para que una campaña de Google, una de Search, vamos a ir a Search, digas, ¿funciona o no funciona? Yo diría 2, 3 días como mucho y aún así siento que es demasiado porque son 3 días que estás observando, pero si realizas cambios, como nos ha pasado, y un caso muy claro para mí es una campaña que teníamos que no estaba funcionando, no estaba trayendo resultados, un grupo de una campaña, teníamos dos campañas, una funcionaba y la otra no. Lo que hicimos fue implementar nuevos conjuntos de anuncios y esperamos 2 días a ver si funcionaba. Nada, el tercer día, cuando estábamos a punto de hacer algo, empiezan a llegar leads, empiezan a entrar y dijimos, ok, está funcionando. Aplicamos la misma regla para el otro conjunto para un poco potenciarla y fue un proceso similar. Tardó un poco, pero funcionó, empezó a generar interés, empezó a salir y todo. Yo diría 2, pero monitoreando también. Si tu alcance diario es 0, vamos, lo analizas de inmediato, porque puede pasar que estés generando impresiones 2 días, puedes, si estás con clics. Pero si tienes una campaña prendida y no genera nada, ni impresiones, ni clics, ni nada, Lo que out. sí que hay una cosa muy clara que se detecta muy rápido, o al menos puedes intuir, ¿no? Que una campaña no está funcionando correctamente, se puede intuir relativamente rápido. Y la otra cosa es lo que no podemos hacer
es ir haciendo cambios a lo loco, ¿no? Que No. esto nos lo han pedido a veces y es, por favor, stop. Sube el presupuesto de 30 a 70, ok. No, Vamos por partes, sino también un poco enloqueces a la plataforma. No es recomendable subirlo ya porque vuelve a entrar a una etapa de aprendizaje y vuelves a caer la campaña. Es mejor ir de a pocos, progresivamente y hacerlo bien. sí, ¿no? Y las prisas son malas consejeras. Una campaña necesita un aprendizaje. Volvemos a lo mismo, podemos intuir que va a ir bien, va a ir mal, pero esto lo intuimos con datos, ¿no? El lead, el CPC, el CPC Los y el términos de presupuesto uso. que hay. Hay muchas cosas que dices, esto va a funcionar o esto no va a funcionar, ¿no? Hemos tenido campañas con CPCs altísimos que ya ves que por lo que invierten y el coste por clic que hay, va a ir mal, ¿no? Eh, Inviertes 30 y el clic te cuesta 50, claro. O sea, es decir, menos de o sea, un clic es cada dos es que no días. tiene sentido. No. No, vamos a buscar alternativas, otras plataformas o otro estilo de campaña, ¿no? Porque igual que no tiene nada que ver a nivel de comportamiento una de Search y una de Pimax, el CTR, ¿no? El CTR que no tiene nada que ver en una campaña o en otra. Pierina, en una Pimax, ¿qué tienen que tener las creatividades? ¿O qué elementos ves tú? Porque claro, también ya son distintos, ¿no? Hay creatividades de vídeo, hay creatividades... La creatividad, primero que nada, yo me preocuparía de que sea directa, que tenga lo que le ofrece. Si eres un restaurante, no le pondría texto directamente a la imagen, pero sí tener la imagen en todos los formatos de tamaño que te pide para lograr llegar a todos los emplazamientos que te ofrece la campaña. Si es algo más como una gestoría, tal vez poner por ahí directamente el servicio que ofreces. Esto en cuanto a la creatividad. Si no tienes la posibilidad de crear vídeos, pero ves que esto podría mejorar tu rendimiento, pues Google también te da herramientas para crearlo ahí mismo con texto, subes una imagen, te lo arma ellos mismos. Yo creo que para este tipo te iría muy bien tenerlo, más que nada para gestorías. Los textos también bien optimizados, las keywords. Aquí el tema es tienes términos de búsqueda. Aquí no es exactamente como una Cierto. campaña de search. Entonces también tienes que arreglar esto, mirar cómo busca la gente, ayudarte quizás con otras herramientas. Aquí yo lo que suelo hacer es apoyarme mucho en SEO. Trabajamos en equipo y decirle, oye, mira, estoy haciendo esta campaña, explicarle un poco y decirle, ¿tú cuál me recomiendas? ¿Qué es lo que has visto de acuerdo a intención? Porque no es lo mismo el término de búsqueda, no sé, restaurante que restaurante cerca de mí. O el mejor restaurante y restaurante cerca de mí. Porque en uno estás buscando el top para ver cuándo irás y en el otro estás buscando en este momento. Entonces es muy importante tener claro esto. Y si lo trabajas con alguien o conoces un poco más, es bastante bueno. Te ayuda a optimizar bien una Yo campaña. creo que has sacado un tema muy interesante, que es la conexión entre SEO y campañas, ¿no? De hecho, hace poco lo comentábamos, que también los términos de búsqueda de una campaña de search muchas veces te dan tips para crear artículos de contenido, ¿no? Porque ahí ves cómo la gente está buscando y ha saltado tu anuncio, ¿no? Entonces está muy... Hay cosas que están muy relacionadas, ¿no? Por eso no creemos solo en una acción por un lado, otra acción. Obviamente, cada uno pues tiene el presupuesto que tiene Ujú. y hace lo que quiere, ¿no? Pero lo mejor es unir un 360 porque puedes nutrir Es una campaña mucho más rica. Está siempre. como que la estructura es mucho mejor desde la base y ya de por sí que la Pimax es un poco loca y se va a ir a donde sea, tenerla bien seteada desde el principio te ayuda un poco. Luego ya lo que hablamos, ¿no? Ir mirando los emplazamientos y todo esto. Creo que una de las mejores formas de sacar rendimiento de las campañas es trabajar las distintas plataformas un poco a la vez, ¿no? Al final, un usuario está en todos los sitios, visita todos los sitios y lo tenemos que impactar. ¿Cómo organizarías una buena campaña teniendo en cuenta la conexión entre plataformas? Yo lo que haría es, sabiendo dónde se encuentra mi usuario, en qué plataformas está, ir a esas plataformas y poner mis anuncios. Me explico, a nivel usuario, el usuario cada mañana abre sus redes sociales. Yo debería estar presente en Instagram, en Facebook, para mostrarle mis anuncios y que me tenga en consideración. Durante el transcurso del día, durante el trabajo, está navegando por Google haciendo sus tareas,
tengo que estar presente en Google Ads para volver a impactar nuevamente con este anuncio que quiero que, de un producto que quiero que compre, un servicio que quiero que adquiera. Y a la noche está relajándose, está por TikTok, pues también tengo que estar ahí para mostrarle otro tipo de anuncio. Por cada plataforma habrá un tipo de mensaje distinto orientado a esa plataforma y tendrás distintos objetivos. Claro, y Pues también creatividades distintas, ¿no? totalmente. No es ideal que el mismo reel que le mostraste en Instagram esté en TikTok. Cada uno tiene una forma de comunicar distinta. Lo que puedes hacer es ir generando tráfico de cada una para luego en el retargeting, que también tienes que cambiar el mensaje porque no es igual que un primer impacto, en el retargeting terminar de darle ese empujón para que realice una acción. Para ti, entonces, ¿hay manera de definir qué plataforma se tiene que llevar más presupuesto que otra? Un poco sí, porque hay plataformas que quizás la conversión te va a costar más, pero te va a dar mejor calidad, que es lo que veníamos conversando. De repente yo le destinaría un poco más de presupuesto a hacer campañas en Google Ads, porque tengo más emplazamientos, porque lo tengo conectado con el merchant, porque va a haber una probabilidad más alta de que aquí se genere una venta. En Meta quizás tendré un presupuesto menor, tendré gastando, si en uno gasto 30 al día, en el otro gastaré 10, y en TikTok mi objetivo será un poco más ya que me vean, que me descubran, gastaré mucho menos porque también el objetivo cuesta mucho menos. Depende de tu objetivo, depende de lo que vas a hacer, es que vas a invertir. Vamos a otro tema muy interesante que es, y aparte yo creo que tú aquí tienes mucho que decir. ¿Te puedo poner un ejemplo de esto último? Sí, claro, por supuesto. Lo que pasa es que en Perú yo trabajé con Euroderma. Euroderma priorizaba mucho el tema de aparecer en Instagram y que quería generar tráfico. Pero el tema es que quería que invierta, como el tráfico le importaba tanto, tenía que invertir su presupuesto limitado el 60% en tráfico. Si estamos Sí. hablando de un presupuesto de 100 euros, por decir números, y quieres que 60 euros se vaya solo a tráfico, pero además quieres generar seguidores en TikTok, los números no te cuadran. Entonces es un No. poco explicar y educar que por mucho que tu objetivo sea importante, no quiere decir que si le tiras más dinero es mejor. El tráfico es un objetivo muy barato. El seguidor de TikTok también lo es, pero si comparas, un tráfico te cuesta 0.01 y un seguidor 0.10. Yo creo que has dicho una palabra muy interesante que es educar. O sea, es clave que el cliente entienda lo que se hace, el por qué se hace y el cómo se va a hacer. O sea, si no entiende esto, porque lo que decíamos al principio, la comunicación tiene que ser Por ambos lados. por ambos lados, ¿no? Y luego marcar unos objetivos. O sea, y ser muy sinceros, ¿no? Si eso no se puede conseguir porque el presupuesto es pequeño, oye, vamos a otra cosa, no pasa nada. O sea, o marcamos otro objetivo, o marcamos otro tipo de plataforma, o marcamos otro tipo de campaña. Sí, Pero porque a veces lo que va a pasar es que si tú no le explicas al cliente, el cliente tampoco lo sabe, el cliente por eso te busca. sí, Entonces lo que va a decir es, no, no me funcionas. Pero si tú le explicas y le dices el por qué y él entiende que tú eres el que sabe de esto, pues hasta el cliente va a saber cómo invertir mejor, yo creo. sí, no, por supuesto, porque al final es él quien domina más de su público, o debería ser así, y aparte quien controla muy bien el producto, ¿no? Donde antes quería hablar, que creo que tú tienes mucho que aportar por el tema de haber trabajado en otro país también, que son las campañas en otros países, ¿no? ¿Cómo cambian las audiencias, ¿no? Es una barbaridad. ¿Cómo cambia el rendimiento de las campañas? ¿Qué tendrías en cuenta? O qué, bueno, no qué tendrías en cuenta, no. ¿Qué diferencias has visto más grandes? La principal diferencia que yo he notado es el usuario bancarizado. Explícate. El usuario bancarizado sabe cómo pagar por internet y hacer compras. En Latinoamérica hay tanto fraude con esto. Pero ¿qué es un usuario bancarizado? El usuario que tiene una cuenta de banco y que Ah, sabe vale, comprar es por que, es que internet. ahora me habías dejado, digo, ostras, ¿qué palabra es esta, Pierina? Sí, te parecerá raro quizás, pero gracias a la pandemia creció el número de usuarios bancarizados, al menos en Perú puntualmente, hubo un incremento grandísimo. Entonces, cambió la forma de hacer campañas. Y aún así,
viniendo aquí te das cuenta que queda mucho camino. Si yo quiero hacer una campaña de ventas allá, no la puedo hacer como aquí. El usuario, cuando le quieres vender algo, es más fácil que se lo vendas dándole una conversación, generando un lead y teniendo una conversación que poniéndole directamente, así sea un producto, el producto como tal y diciéndole pon tu método de pago y ya está. Sí que te va a dar, Sí. pero va a ser más difícil porque el usuario es muy reacio, le da miedo. Como no es usuario digital 100%, no tiene necesariamente una cuenta de banco porque creen mucho en esto del dinero en mi mano, te cuesta más hacer campañas. Otra cosa es que en Latinoamérica todavía domina mucho Facebook. Sí. Aquí no. Aquí tú le dices a un cliente que tiene que aparecer en Facebook y te va a decir, pero si ya nadie lo usa, incluso los mismos jóvenes. Hay gente Que que lo ya no la usan, tienen instalada. pero lo usan. Sí. Hay, como decíamos antes, hay muchas personas. Cuando tú ves resultados que llegan de campañas, tú ves de dónde procede el resultado y ves que Correcto. aparece Facebook. Entonces, pero hay clientes que te dicen, pero si Facebook ya nadie lo usa. Y aquí es muy marcado. ¿Y el tipo de creatividad es similar o cambia No, mucho? porque se utiliza, en Latinoamérica es muy cargado. El usuario Sí. lee mucho menos. Y mientras más texto tenga la creatividad, suena raro, ¿ok? Pero a ver, si tiene que tener elementos clave. Yo trabajaba mucho con inmobiliaria principalmente y tenía elementos clave que si no lo ponía, el lead desaparecía o se encarecía muchísimo. Mira, ahora me has hecho recordar un cliente que tenía campañas en Brasil. Aparte, ellos son de allí. Y decían que tenía que tener la creatividad que tuviera la bandera. O los colores de la bandera. Porque la gente siente mucho su país y que les gustaba mucho. Y es verdad, hicimos unas creatividades que eran, hombre, estéticamente no eran las mejores, porque era difícil de combinar por el tipo de producto que era y tal, y realmente no era lo mejor, pero, ostras, funcionó la campaña funcionó de maravilla. Me sorprendió mucho. Ya que dices eso, lo que pasa también es el color de piel. El que ve el anuncio quiere sentirse identificado y como allá en Sí. Latinoamérica no es que todos tengamos un color de piel clarito, allá es mucho más mestizo, donde tú le muestres un anuncio con una foto de alguien muy blanco, lo que va a pasar es que va a generar rechazo. Es muy delicado este tema ya, porque todavía hay este tema de no puedo poner a un niño gringuito, un niño blanquito, rubito, porque me van a decir ese no es el niño de mi país. Yo también una de las principales diferencias que veo es que el coste por lead varía abismalmente, ¿no? O sea, tú estás haciendo campañas continuamente fuera de la Unión Europea, en Sí, es increíble. Maldivas, y la misma campaña en Europa o en Maldivas, Cuesta distinto. ostras, no tiene nada que ver. No, en Maldivas te puede costar un lead, que te digo, 0,30, 0,50 y en Cataluña te puede costar 3 euros. Es distinto. Y a nivel de plataformas, ¿encuentras más diferencias dentro de plataformas en distintos países? Es decir, en la India funciona más Instagram, funciona más TikTok, funciona más en campañas que tú hayas hecho. Funciona más Instagram, es lo que he podido notar. Sí que te llega uno que otro formulario de Facebook, pero el rey es Instagram, totalmente. Si me voy a un mercado más latinoamericano, funciona Facebook. Incluso si te vas a Estados Unidos, curiosamente, llegan de Facebook. Se me hace raro. Siendo Estados Unidos, yo pensaría que llegan de Instagram, pero llegan de Facebook. Vamos a hablar ahora un poquito de retos del futuro, ¿no? Creo uno de los principales retos es la inteligencia artificial. Tú ya estás trabajando en ella, con ella, perdón. ¿Qué ventajas estás viendo? Una de las ventajas que he visto es al momento de generar textos de campañas. Hice una prueba con Gemini en una campaña de búsqueda. Los textos que te da son muy buenos. En un principio se siente, cuando recién entró todo esto de la inteligencia, los textos que tú pudieras crear los leías y decías, esto es GPT. Ya. Pero hoy por hoy ha avanzado y lo lees más orgánico. Otra cosa es la generación de imágenes. Cuando no tienes recursos gráficos, esto me ha salvado. Como te contaba antes,
En Perú tenía este tema de necesito una foto específica con un color de piel específico. No lo encuentras en bancos tipo Shutterstock, FreePic porque es difícil. Entonces poníamos con herramientas de inteligencia como Leonardo a que nos genere imágenes y empezábamos a generar banco. No digo que la IA te va a quitar trabajo, no digo que reemplaza lo que haces, pero hay que saber No, utilizarla. hay que saber utilizarla porque al final la estrategia de la campaña de momento la montas tú. O Sí, sea, tú estructuras los anuncios, tú estructuras dónde poner el presupuesto, tú estructuras el tipo de y la optimización. lectura de los datos Sí, puede también, ser muy ¿no? bueno, pero siempre tiene que estar vigilado, controlado, porque donde no lo veas, al ser tan automatizado, te cambia una cosa y la campaña se cayó. Yo creo que otro de los retos, ¿no?, que hay de cara al futuro, lo hemos hablado antes, que es la seguridad, y otro son las nuevas generaciones. O sea, somos jóvenes, pero viene una generación mucho más joven que consume distinto a como consumimos nosotros, ha pasado toda la vida, ¿no? Pero sí que es verdad que se mueven de forma distinta, ¿no? También navegan distinto, ¿Sabes dónde lo utilizan noto más? plataformas, sí. En TikTok. Porque en TikTok ves un restaurante subiendo un vídeo que actúa, parodia una escena de una película y le llegan comentarios diciendo, no sé qué vendes, pero voy a ir a comprar. Y ves a la plataforma, a la cuenta esta, seguir haciéndolo y lo único que puedes decir es, si sigue con este enfoque es porque es el que le funciona. Y es como que, oye, abre los ojos un poquito, ¿no? O sea, el usuario ha cambiado 100%. El usuario va cambiando y aquí tendremos que estar al día. muy, muy, muy actualizados, ¿no? Pierina, hemos hablado de muchos temas. Me gustaría hablar la parte final de ti, ¿no? Tú vienes de otro país, vienes de Perú. ¿Cuánto tiempo llevas? Ya estoy aquí casi 2 años. Mira, yo te iba a decir un año y algo, o sea, año y poco, 2 años. ¿Has trabajado en agencias allí, en varias? ¿Qué diferencias has visto a nivel laboral, a nivel, bueno, cultural? A nivel agencias te diré que el tema de conseguir un trabajo en una agencia es mucho, me duele un poco decirlo, pero es mucho el amiguismo. Es, tú eres mi amigo, entonces te contrato a ti. A ella la conozco, he trabajado con ella va a venir a trabajar. Es un poco, el puesto se crea y ya está la persona decidida. Ujú. Entonces, no siempre funciona porque te puede tocar un perfil que según es bueno, pero a la hora de la hora, a la hora de ejecutar el trabajo te causa más problemas. Es algo que aquí veo que no pasa tan, no sé si no pasa o yo no lo he visto, pero cuando filtras, no importa si el proceso de selección es un poco más largo, buscas al perfil que se adecua. Bueno, los amiguismos existen en todos los sitios, ¿no? Sí, pero Pero, no es tan marcado. ya. Yo no veo puestos ya arreglados. Es algo que allá pasa demasiado y no solo en agencias. Entonces, incluso sale una licitación y la licitación ya está ganada porque se hace de una manera tan Sí, específica. esto también me lo han comentado. Sí. Entonces, te dicen que la licitación lo va a ganar la empresa que tenga el logo amarillo y negro. Pierina, ¿tú por qué decidiste cruzar el charco? Yo decido todo esto a raíz de cómo se ve la situación política en Perú. A nivel económico, político, todo el que quiera seguridad, la situación va muy mal realmente. Entonces dije, o hago algo o me quedo y solo me quejo. Y dije, no, voy a intentarlo. Así que todo lo que tenía, agarré mis cosas y lo intenté. Dije, voy a probar suerte. En el peor de los casos, en Perú no me va mal tampoco. Regreso y sigo con mi vida y con un nuevo máster. Pero no, gracias a Dios me fue Bueno, y bien. tú siempre has dicho algo, ¿no? Que se valora más un máster. Del extranjero que del mismo país. Sí, O sea que si te iba mal, al menos volvías con otra sí, formación, ¿no? con Que mucho más igual te peso allá. hubiera permitido. Sí, o sea, ya yo llegó un punto en Perú de mi carrera que yo no postulaba trabajos, a mí me llamaban. Y fue como que dije, si ya así como estoy me llaman, teniendo un máster del extranjero, pues me llamarán más. Dije, es ganar, ganar. Sí, bueno, y has ganado del todo, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cuáles han sido las dificultades que te has encontrado al venir aquí, las principales?
o las más dificultades? La mayor dificultad para mí, aquí hay cosas que ustedes ya asumen, tipo, me invento, un mercado italiano se mueve así, un mercado francés se mueve así, porque ustedes se conocen, la Unión Europea es un todo, es muy Sí. fácil saberlo porque ustedes viajan mucho. Allá tú conoces tu país y lo conoces muy bien, pero es un poco más difícil entender cómo funciona los países de alrededor. Bueno, debe No ser están también unidos, ¿sabes? una cuestión de distancias, ¿no? También igual. Sí, O sea, al aquí final... sí. Entonces era como que tener que yo también entender esto rápido para poder seguir avanzando porque si no te quedas. Esa es una que yo noté muy fuerte. Y otro es el trato con el cliente, es un poco más abierto, ¿sabes? Es un poco más cercano de cierta forma aquí. ¿Aquí? Sí, yo lo siento aquí más cercano. En plan, yo puedo hablar con un cliente sin miedo y decirle, es que esto no funciona, y serle sincera y decirle, es por esto, por esto, por esto, y el cliente lo entiende y lo trabajamos y lo arreglamos. Que allá me pasaba que era como que, no, 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 no puedes decir que esto está mal porque si no la agencia queda mal. Hostia, que esto es una estupidez. Sí, O al final, también una relación de confianza, ¿no? La vas generando. O sea, somos humanos, todo el mundo se puede equivocar. igual cambiar ese chip cuesta, ¿eh? Porque si te pasa en un solo trabajo, ok, dices, no, esto era de aquí, pero te pasa en cada trabajo que te dicen, no, no, no hay que quedar mal ante el cliente, entonces es un chip que tienes que quitarte. Y otro reto también es el lenguaje, ¿no? Sí, Cambia abismalmente. no tanto por el catalán, incluso el castellano me costó entender a veces porque se usan expresiones que yo no conozco y hasta día de hoy sigo preguntando y confundiendo, por ejemplo, expresiones coloquiales como choni, cani, que no sé si cuál es para hombre y mujer. Me cuesta todavía algunas cosas. Bueno, no, y el catalán al final tiene cosas muy parecidas. Yo creo que tú, Jo puc parlar una mica de català. sí, el pots parlar, aparte lo entiendes bien. O sea, al final es la predisposición, ¿no? De todo. Bueno, hemos hablado un poquito, Pierina. ¿Quieres...? Yo creo que la conversación ha sido muy amena, ¿no? Jo l'he sentido amena. I tu, Àlex? También, el Alex, detrás de la cámara, siempre lo tenemos ahí detrás, a tope. ¿Te gustaría acabar resumiendo, añadiendo alguna cosa que eches en falta, algo que quieras comentar? No, yo creo que hemos abarcado bien los puntos que nos interesaban. Yo simplemente resaltaría el tema de en campañas nada está escrito. Por mucha experiencia que tengas en un rubro, no quiere decir que hay una regla escrita que siempre que hagas esto va a ser así. No existen fórmulas mágicas. Y el contacto con el cliente y la agencia es súper importante. Yo cerraría con eso. En campañas Yo creo que lo que has dicho cierra perfectamente la conversación. En campañas no hay nada escrito y lo que ha funcionado una vez no tiene por qué volver a funcionar. Es clave, Pierina. O sea, yo creo que resume a la perfección todo. Gracias por tu tiempo, gracias a todos. Cualquier duda, lo que siempre decimos, escribirlo, iremos respondiendo y os esperamos a la siguiente. Hasta otra.